Buenos días. Vamos a empezar con este proceso de capacitación que nos va a conducir al final a una implementación de las normas internacionales de información financiera en cada una de sus empresas. El objetivo de hoy es iniciar este proceso entregándoles a ustedes toda la información necesaria para que puedan iniciar el proceso de implementación de las normas. Y vamos a suponer que todos los aquí presentes son o representan a empresas del grupo 2 que van a utilizar las NIF para pymes y que utilizan SIS+. En el día de hoy no van a encontrar una capacitación sobre normas internacionales, no vamos a hacer un recorrido sobre lo que son las normas o sobre las 35 secciones de las NIF para pymes. Tampoco es una capacitación sobre SIS+, es decir, no vamos a recorrer aquí las opciones en orden y no vamos a dar los pasos para crear una cuenta, un tercero o empezar a registrar información, no. Vamos a mostrar las opciones del programa que necesitemos en el proceso de inicio de la implementación de las normas internacionales. Tampoco vamos a hacer aquí un curso sobre cómo definir correctamente unas políticas contables al interior de la empresa. Esa definición de políticas es un hito importante en el proceso, pero no estamos, digamos, el alcance de la capacitación de hoy pues no cubre ese tema. Seguramente daremos uno o dos ejemplos, pero ese digamos es un tema que ya ustedes deben definir al interior de cada una de sus empresas. Empezando con un pequeño resumen de conceptos y normatividad, pues aclaremos: el término NIF corresponde a normas internacionales de información financiera, o en inglés International Financial Reporting Standards, y se abrevia en español como NIF, en inglés como IFRS. Básicamente es un conjunto de normas contables estándar que son emitidas por una entidad internacional con sede en Europa, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido como ISB, o sea, por las siglas en inglés, y cuyo objetivo pues es expedir un marco de referencia global, es decir, que sea aplicable a todo el mundo, que sea específico para la información financiera, que tenga un mínimo de calidad y que sea de obligatorio cumplimiento para todas las entidades y elaborado desde un punto de vista imparcial, es decir, que no tenga sesgos ni por el lado fiscal de los gobiernos ni para beneficiar a los dueños de las empresas, sino que esté redactado de una forma totalmente imparcial. Actualmente más de 125 países alrededor del mundo se han adaptado a ese estándar, incluida la Unión Europea, y en América Latina Colombia es uno de los últimos países en incorporarse. La mayoría de nuestros vecinos ya están reportando información de acuerdo a normas internacionales desde hace varios años. Aquí en Colombia la discusión sobre normas empezó en el año 99, hace ya 15 años, con la Ley 550, que definió la obligatoriedad de ese proceso de convergencia, es decir, que el gobierno debería definir todos los mecanismos necesarios para que adaptarnos al estándar internacional. En julio de 2009 se expidió la Ley 1314, que fue la que definió el marco de referencia para la implementación de las normas y dividió en tres grandes grupos a las empresas. Entonces dejó en el grupo 1 a todas las empresas de interés público, que quiere decir aquellas empresas que cotizan en la bolsa o que manejan recursos del público, que están vigiladas por la Superintendencia Financiera o que son subsidiarias de una multinacional que está obligada a presentar información de acuerdo a las normas en el exterior. En un segundo grupo quedamos todos los demás, la mayoría, que son todas las empresas que no cumplen con los requisitos para estar en el grupo 1, pero que también tienen un mínimo de capital y un mínimo de empleados para no ser consideradas microempresas. Y en el tercer grupo entonces se definieron a todas las microempresas, todas las empresas muy pequeñitas que van a cumplir un marco normativo diferente, que es específico para Colombia, redactado aquí por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Las empresas del grupo 2, que somos la mayoría de los que estamos acá, o la totalidad diría yo, pues se rige básicamente por el decreto 3022 que se expidió en el año 2013 y que fija unas fechas y define unos conceptos que vamos a repasar aquí, unos breves apartes que son los que nos ocupan a nosotros por pertenecer al grupo 2 y por estar obligados a aplicar las NIF para pymes. Ese decreto 3022 definió un periodo de preparación obligatoria, que es en el que estamos actualmente. Ese periodo empezó el 1 de enero del 2014 y va hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese lapso deberíamos estar todos incluidos en un proceso de elaborar un plan de implementación de las normas. Entonces, las supersociedades, por ejemplo, ha expedido unas circulares que nos dicen
cuáles son los pasos que debemos seguir para hacer esa preparación, que debe incluir entonces fijar un responsable, un líder del proyecto que es el que se va a encargar de sacar adelante la implementación y de involucrar a las personas que se necesite y mantener informada a la junta directiva sobre los avances de ese proceso. Incluye capacitarse sobre las normas, entonces hacer los cursos, los seminarios, comprar libros y empezar a conocer la norma en detalle. Incluye el proceso de revisar la disponibilidad técnica de las herramientas de software que vamos a utilizar para contabilizar. Entonces ahí entramos nosotros a contestarles a ustedes inquietudes sobre qué hace y qué no hace SysPlus con respecto a las normas. Y al final pues llegar al feliz término de ese cumplimiento de ese plan de acción. Entonces, todo eso son tareas que debemos estar realizando en este momento hasta el 31 de diciembre de 2014. El 1 de enero del 2015, entonces, es lo que se determina en el decreto como la fecha de transición, y que no es otra cosa que la fecha a partir de la cual se debe empezar la construcción de la información financiera de acuerdo con el nuevo marco normativo. Y ese va a ser, digamos, el inicio del trabajo ahora sí como tal en las normas. Sin embargo, a 1 de enero del 2015 no vamos a tener un estado de situación financiera que cumpla con las NIF. Lo que vamos a tener es un estado de situación financiera de apertura, que de hecho en mucha literatura que ustedes consiguen lo abrevian siempre como ESFA, o sea, por las abreviaturas, las iniciales de las palabras. Básicamente ese estado de situación financiera de apertura es en el que vamos a expresar todas las partidas del balance, que ahora en adelante lo vamos a llamar estado de situación financiera. Parte de la adopción de las normas pues es adaptarnos a la terminología usada por ellas. Entonces vamos a coger cada una de esas partidas y las vamos a reconocer, si la norma nos lo permite, y vamos a valorizarla de acuerdo a lo que la norma nos diga. Esa primer gran tarea es la elaboración del estado de situación financiera de apertura, que digamos va a ser nuestro aclarar los pasos para poder hacer esa primera tarea. Es el objetivo específico de hoy. Entonces ese primer estado de situación financiera de apertura no va a ser de conocimiento público, es decir, no es un estado que me lo vaya a pedir el banco, que me lo pueda pedir un proveedor, que me lo pueda pedir todavía la DIAN, porque no es un estado financiero válido por no cumplir con las normas todavía. ¿Y por qué no cumple con las normas? Así yo haga todo lo que tenga que hacer. Porque las normas dicen la información debe ser comparable. Y mientras yo no tenga dos estados financieros de 2 años completos registrados de acuerdo a las normas, no voy a poder decir que mis estados cumplen con las NIF. Eso nos da otra definición, y es que estamos o arrancaríamos el 1 de enero del 2015 un proceso conocido como el periodo de transición. Es un periodo en el que ya estamos registrando la información de acuerdo a las normas, pero por no poder entregar al final de ese primer año un informe comparable, nos toca seguir manejando la información de acuerdo a las normas locales, o sea, el decreto 2649 y 2650 del 93, para que esa sea la información pública y la información fiscal y oficial. Pero tenemos que hacer el registro para poder llegar al final de 2016 a tener los dos estados financieros completicos comparables. Entonces todo eso es lo que se define como el periodo de transición. Adicional al periodo de transición, el primer decreto del que hablábamos le daba a la DIAN 4 años para adaptarse a las normas internacionales. Entonces seguramente vamos a tener que hacer ese doble registro, ese registro simultáneo de acuerdo a normas locales y de acuerdo a NIF durante seguramente más de un año. Es importante dejar ahí claro que los registros van a ser independientes, pero no dobles, es decir, no es que yo tenga que grabar todo 2 veces. La ideal es que ahí la herramienta del software, le hace el programa de contabilidad, nos ayude a hacer esa tarea automáticamente, que yo cuando grabe una factura, si por alguna razón las políticas y la norma me obliga a contabilizarla de una forma diferente a como lo veníamos haciendo en normas locales, el programa me ayude también a que yo siga haciendo mi contabilización de siempre en el plan de normas locales y haga mi contabilización NIF a partir del 1 de enero automáticamente. Eso quiere decir que los últimos estados financieros que cumplen con la normatividad local, decreto 2649 y 2650 del 93, son los que yo voy a entregar a 31 de diciembre de 2015. Es decir, a 31 de diciembre de 2015, el informe, el balance o lo que ahora llamamos estado de situación financiera legal y para efectos fiscales y todos los demás efectos legales en bancos, proveedores, etc., va a ser el que se redacta de acuerdo a las normas.
Y el siguiente estado financiero va a ser el primer estado financiero de acuerdo a las NIF, va a ser el de 31 de diciembre de 2016. ¿Ok? Entonces quiere decir que nosotros empezamos a aplicar las normas al 1 de enero del 2016. Todo el 2015 es un periodo de transición, es un periodo en el que tengo que hacer el doble registro, pero ya digamos la información oficial de la compañía es la que vamos a tener a partir del 1 de enero del 2016 para efectos financieros. Eso quiere decir que el primer periodo de aplicación, es decir, el primer periodo en el que ya la información oficial es la de las NIF, es el que va del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Eso entonces nos plantea varias preguntas. La primera es si se necesita entonces un doble juego de información durante el periodo de transición. La respuesta es sí. Como la valoración y el reconocimiento de las partidas puede cambiar por efecto de aplicación de las normas, yo voy a tener unos saldos iniciales diferentes en la norma local y en la NIF. Aparte de eso, por la aplicación de las normas y las políticas que se definen, mi contabilización de los hechos diarios como una factura, un egreso, etcétera, puede cambiar de acuerdo a las normas, a las NIF, y por tanto mi información se vuelve diferente. Y yo tengo que garantizar que la herramienta que estoy utilizando para registrar la información contable soporte eso, que yo grabe una sola vez y él genere dos contabilizaciones que pueden llegar a ser diferentes. Ahora, si tengo dos informaciones diferentes, la pregunta es, ¿tengo dos planes de cuentas diferentes? Claro. Por el solo hecho de las definiciones que me impone la norma, yo voy a tener cuentas que ya no necesito en mi plan de cuentas y voy a tener que incorporar cuentas nuevas. Seguramente para adaptarme mejor a las normas voy a tener que cambiarle el nombre a algunas cuentas y eso quiere decir que voy a tener un plan de cuentas totalmente diferente. Lo que no voy a tener es un plan único de cuentas para comerciantes como lo teníamos en el decreto 2649/50. Es decir, ahí sí ya no va a haber una norma, un libro, un decreto que me diga los códigos que usted debe utilizar para contabilizar un activo, un pasivo, etcétera, un ingreso, un gasto son estos, ni voy a tener un libro que me diga la mecánica, es que esta cuenta se mueve en el débito en tal situación y en el crédito en tal otra, no. En eso, digamos, hasta ahora todos los organismos han sido claros en que no se está trabajando en eso y por tanto el contador está en la libertad de crear su propio plan de cuentas, eliminando cuentas, renombrándolas, creando las que necesite, con base en el plan actual o creando un plan de cuentas totalmente nuevo de acuerdo a su experiencia. Ahí digamos que estamos en libertad de hacer esa tarea como podamos hacerlo de la mejor manera. Lo que seguramente sí nos va a definir el estándar es una forma de presentar los estados financieros, es decir, ya unas normas donde me dicen el activo de propiedad, planta de equipo sí se debe presentar de determinada forma, o las inversiones se deben presentar de determinada forma, o los ingresos van de determinada manera. Eso de presentación, o sea, en realidad no importa cómo lo registre ni en qué cuenta lo grabe, pero cuando me lo pidan cómo lo tengo que reportar, sí es lo que definen las normas a través de lo que se llama una taxonomía. Entonces en NIF para pymes existe una taxonomía, es decir, un conjunto de instrucciones de cómo se debe presentar cada una de las partidas o de los conceptos que conforman un balance, un estado de situación financiera, un estado de resultados. Esas instrucciones o esas especificaciones están en forma de marcas HTML, es decir, de la misma forma como se codifican las páginas web, y específicamente adaptadas al tema de los negocios. Entonces, ese conjunto de términos en los que hay que definir un reporte es lo que se conoce como el lenguaje XBLR, que básicamente es las siglas en inglés del lenguaje extensible de informes de negocios. Las NIF plenas y las NIF para pymes, en nuestro caso específico, definen esa taxonomía y nosotros en el desarrollo que hicimos en SysPlus hemos incorporado esa taxonomía dentro del programa para que podamos generar automáticamente informes cuando se nos solicite, cumpliendo 100% con la taxonomía de NIF para pymes. No es un PUC porque no me define códigos, pero sí me define cómo se deben llamar las cosas en un estado financiero. ¿Okay? Entonces ahí terminamos este pequeño marco normativo. A partir de aquí vamos a empezar ahora sí las tareas previas que necesitamos para empezar a trabajar en NIF en SysPlus y nos vamos a ir de la mano de la circular 115 de super sociedades para verificar entonces cuáles son esas tareas. Vamos a desglosar esa circular para ver cuáles son esas tareas que tenemos que hacer para arrancar y luego cuáles van a ser las tareas que necesitamos hacer para llegar a construir nuestro estado de situación financiera de apertura.